Buenas noches a todos, vamos a dar inicio. Espero que se encuentren todos bien. Maestro Conrado, Buenas tardes, maestro Pitalúa. buena tarde. Gracias por su tiempo para impartir la conferencia el día de hoy. Voy a hacer una presentación muy breve de su currículum, de su trayectoria profesional y le cedemos el uso de la voz. Licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana, Campus Veracruz. De igual forma, el maestro Conrado Contreras cuenta con un posgrado en Derecho Penal y Juicio Oral por la Universidad de las Naciones, una especialidad en didáctica de las ciencias sociales por el Centro Universitario de las Américas. Actualmente es oficial del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, SEDENA. Ha tomado diversos cursos y diplomados en dictámenes periciales y cadena de custodia. Cuenta con una especialidad en mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, balística, forense, dactiloscopía integral, justicia alternativa y restaurativa. Así también es miembro del Colegio de Abogados y Litigación Oral del Estado de Veracruz desde el año 2016. Maestro, gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Pitalúa. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los presentes. Eh, Precisamente me gustaría iniciar directamente con una charla sobre la importancia, sobre la forma en la que México tiene conocimiento acerca de las armas. Y siempre pues, se ha sabido directamente que el tema de armas es sinónimo de problemática, ¿sí? Siempre lo estamos asociando directamente, pues con diversos alcances que a continuación se pasan a explicar. Cualquier duda, cualquier pregunta que más adelante puedan llegar a tener, por favor, sí les pediría que al final de la exposición, todas las que quieran se van a desarrollar y pues contestar cada una de ellas. Ahora bien, es importante tener en consideración ciertos aspectos, principalmente de entrada. ¿Por qué es importante conocer el tema de las armas? ¿Por qué es importante tener el tema de reglamentos directamente? Bueno, para empezar, principalmente tenemos una situación con el tema del tiempo, dinero, tranquilidad y oportunidades. Siempre lo he manejado en este sentido. ¿Por qué? Cada vez que tenemos un asunto respecto a la aportación de armas de fuego, tenemos directamente, de cierta forma, la problemática que yace en el desconocimiento, y esto siempre lo van a encontrar. Todos los temas que están relacionados con la ley de armas de fuego, pues precisamente genera una problemática para las personas, ya que están en todo momento realizando pues gastos en el sentido de gastar tiempo que se la pasan a través de, en la agencia del Ministerio Público o en su situación particular, pues sería directamente lo que es un juzgado de control. Asimismo, gasto de forma económica. Resulta importante señalar que el gasto económico siempre va de la mano con el tema de la tranquilidad. Tranquilidad que se va perdiendo a causa directamente pues del detrimento de oportunidades que se puedan llegar a tener. Porque recordemos que si tenemos directamente una sentencia condenatoria, pues obviamente genera antecedentes penales, lo que a su vez genera pues ciertas circunstancias a futuro que pueden ser directamente afectadas en la vida cotidiana, ya sea en la vida laboral, ya sea en la vida profesional, ya sea para conseguir un trabajo o precisamente para tener más adelante una solicitud a un arma como más adelante vamos a ver. Ahora bien, ¿con qué vamos a trabajar directamente? Bueno, tenemos lo que es la legislación, principalmente el tema de la constitución política, que en su artículo 10 nos señala el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas precisamente a poseer o portar armas de fuego.
Posteriormente, vamos a estar trabajando con lo que es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y lo vamos a concatenar y relacionar directamente con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, es importante también señalar, y vamos a partir de fragmentar lo que es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En términos simples, en pantalla, ustedes pueden ver que fraccioné directamente la ley a efecto de que puedan ver que en la primera parte son bases generales, es decir, ahí ya son las disposiciones, las aplicaciones y quienes van a ser las autoridades encargadas de hacer cumplir esta normatividad. Posterior a ello, tenemos la distinción entre posesión y portación. Es importante señalar, y he escuchado en mi experiencia, que en ocasiones los abogados les comentan a sus clientes que, bueno, de la posesión vamos a cambiarla por portación o viceversa. Es importante tener el conocimiento de que son figuras completamente distintas. La posesión habla como tal de tenerlo en el domicilio y la ley es muy clara al respecto. La persona tiene directamente la obligación de señalar un domicilio particular. No puede ser varios. Es decir, esa arma no puede estar cambiando directamente de un lugar a otro, precisamente porque la posesión única y exclusivamente radica en tenerla en un determinado. La portación, a su vez, es el hecho de que pueda llevarse a cabo una circulación. Ustedes lo pueden ver en diversas personas, pueden ser policías, pueden ser militares, pueden ser el de la Guardia Nacional, que ellos tienen pues directamente este derecho de portación y lo vamos a ver también un poco más adelante. Posterior a ello, la ley maneja y refiere casos, condiciones, requisitos y lugares para la portación de armas de fuego. Y es aquí donde hace una distinción. En ocasiones suele ser confuso. Sin embargo, si se hace un completo estudio y precisamente se lleva a cabo una interpretación conforme a lo que manifiesta directamente la ley, se puede entender que existen licencias particulares y oficiales. Las particulares van a ser para personas físicas o personas morales. Persona física, aquí es donde yace el derecho de los ciudadanos directamente a llevar a cabo la solicitud de tener un arma de fuego. Por su parte, la persona moral, la persona jurídica o la persona colectiva, dependiendo de cómo es que lo estudiaron en sus universidades, pues precisamente son estas empresas que pueden prestar directamente servicios de seguridad. Y esto es importante también tenerlo en consideración porque hace la diferencia entre personas, bueno, la licencia oficial. Puede existir licencia oficial colectiva o licencia oficial individual. La licencia oficial colectiva, pues precisamente son aquellas que las instituciones públicas de gobierno pues bueno, requieren para llevar a cabo sus funciones, llámese policía, bueno, lo que antes era la Policía Federal, hoy la Guardia Nacional. Asimismo, tenemos la Policía Ministerial, ya sea del fuero común o fuero federal, pues ellos tienen precisamente estas licencias oficiales colectivas. Por su parte, si existiese algún individuo que requiera utilizar un arma para su trabajo, para fines de su trabajo, pudiera solicitar una licencia oficial individual. Asimismo, la ley posteriormente describe directamente lo que es fabricación, comercio, exportación y actividades conexas, aunado a ello de las actividades y operaciones industriales y comerciales. Y sigue nuestro tema, que son las sanciones, que hay una diferencia entre multas y delitos, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Bueno, es importante tener en mente que lo primero que refiere respecto a delitos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es la que a continuación tienen en pantalla.
¿sí? El propio artículo hace referencia a que tener un, se va a castigar con prisión de 3 meses a un año y 10 días multa cuando se trate de armas comprendidas en el inciso I del artículo 11. Para esto, es también importante tomar en consideración que en muchas ocasiones la propia Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos nos hace subir y bajar directamente el estudio de la ley, puesto que hace referencia en artículos posteriores y nos hace que volvamos al inicio. Aquí, para una explicación más fácil, el artículo 11, el inciso I, hace alusión a bayonetas, sables y lanzas. Es decir, quienes porten bayonetas, sables y lanzas serán acreedores a 3 meses a un año de prisión. Más adelante vamos a ver por qué la importancia, y sí solicito que tomen en consideración que la penalidad se encuentra directamente en mayúsculas, remarcada con rojo y subrayada. Bayonetas, sables y lanzas. Esto es la penalidad más inferior que podemos encontrar dentro de la ley federal. Bayonetas, les voy a poner unos ejemplos de los mismos. Ese es un ejemplo de bayoneta, ¿sí? Por lo regular son las que se utilizan, ya sean cuchillos, que van adaptados a través de un accesorio para poder disparar, y una vez que finalizan directamente las municiones que se acaben, pues se puede llevar a cabo lo que es pues directamente el ataque cuerpo a cuerpo. Posterior a ello, tenemos los sables, y estos muchas veces ya los han de haber visto. Es importante también tener en consideración que la ley directamente habla de que se creó en 1972. Es decir, de cierta forma, la ley sigue pensando que nosotros utilizamos este tipo de armamento todavía. Por eso es lo más simple, que va a ser castigado de 3 meses a un año de prisión. Y bueno, las lanzas, precisamente este es un ejemplo, para que ustedes vayan observando pues cómo es que están llevando a cabo directamente la utilización de estas lanzas, que yo sé que pudiera ser tal. Sin embargo, yo soy de la idea de que es importante entender que la ley fue directamente de 1972. Y si bien es cierto, ha tenido partes, y el último fue el 6 de diciembre de 2000, que Maestro Conrado, hay un problema con su audio. No se escucha. ¿Hay interferencia? Sí, lo voy a arreglar en este. Bueno, Sí, escucha, pero continúo. sigue habiendo interferencia. Posteriormente, posteriormente dentro del artículo 83 va a ser a 10 años, ya cambia la factibilidad del tema de la penalidad, cuando sean revólveres calibre
.35, Magnum o superiores a .38 y especial. Pistolas calibre 9 milímetros, Parabellum y similares. 38 super y mando. Es decir, estamos hablando directamente de que estamos hablando de armas exclusivas para uso de ejército, armada y fuerza aérea, y directamente la penalidad ya cambia. Es por eso que también se puso en rojo la penalidad para un tema a señalar dentro del Código Nacional de Penales más adelante. De igual forma, la fracción tercera del propio artículo 83, más de 4 a 15 años. Acción a que van a ser todas las del artículo 11 directamente federal de armas de fuego y explosivos. Ahora, esto fue por las armas, ¿sí? El uso de armas contemplado y está penado directamente, como sabemos que la legislación no solamente es el Código Penal Federal y los códigos penales de cada estado, sino que también dentro de otras leyes pueden existir tipos penales. Y en este caso, la ley directamente de armas de fuego y explosivos se puede ocupar como legislación penal. Ahora se alusión de armas. El acopio de armas, como se refiere dentro de la propia ley, hace alusión a que es la posesión de más de 5 armas de uso exclusivo del ejército y fuerza aérea. En este caso, por el acopio de tener 5 armas, vamos a tener penalidad de 2 a 9 años de prisión. De igual forma, vamos a tener de 5 a 30 años de prisión si se trata de cualquiera de las comprendidas dentro del artículo 11. Es decir, ya el artículo 11 tiene una cantidad de armas diversas que yacen desde fusiles, mosquetones, carabinas, fusiles de sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas, escopetas, cañones. Tenemos también lo que son pues, ya aeronaves de guerra y directamente artificios de guerra como lo son gases y sustancias químicas. Ya estamos hablando, pues obviamente, de ciertas armas que pueden afectar directamente a la ciudadanía. Por eso es que la penalidad radica de 5 a 30 años de prisión. Posterior a ello, tenemos el artículo 83 ter, que en exclusivo nos habla de la posesión y quien mantenga estas armas en su poder va a tener una penalidad de 3 meses a 1 año. De igual cuenta, si son armas comprendidas en los incisos A y B, el artículo 83 ter hace alusión que van a ser de 4 a 7 años de prisión. Es importante que recordemos estas penalidades, vamos a verlas más adelante también, porque es cuando vamos a hacer la concatenación directa con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 83 ter, en su fracción tercera, hace alusión de 2 a 12 años a quien tenga las demás armas comprendidas dentro del artículo 11. Es importante este artículo 11, es importante que identifiquemos cuáles son los tipos de armas que son exclusivas del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanos. El artículo 83.4 hace alusión ya no a las armas ni a la posesión, sino meramente a las cantidades de los cartuchos. Y nos da la referencia de que de 1 a 4 años va a ser la penalidad para quienes tengan las armas comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, respectivamente, incisos A y B del mencionado artículo 11. Por su parte, 4 a 7 años directamente para todos los demás restantes incisos del propio artículo 11. Ahora bien, en este momento, ustedes se preguntarán, bueno,
¿por qué está subrayado directamente con rojo estas cantidades? De los ya manifestados tipos penales o delitos que acabo de mencionar, el 67% de ellos no es aplicable un acuerdo reparatorio y no es aplicable una suspensión condicional del proceso. Únicamente el 33% de los tipos penales que les acabo de marcar directamente hacen alusión a que se puede llevar a cabo una suspensión condicional del proceso. Y es ahí donde radica la importancia y lo interesante de llevar a cabo un conocimiento pleno de estas actividades. Si en dado caso, en algún momento de nuestra práctica jurídica, tuviéramos un asunto respecto a la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Fuerza Aérea Mexicano, pues obviamente aquí es donde empezamos a cómo lo vamos a resolver. Y bueno, es importante tener en consideración que para llevar a cabo una suspensión condicional del proceso, se requieren directamente que la media aritmética no sobrepase 5 años. Y como ya lo manifestamos, como ya lo pudimos observar, el 67% de los delitos de posesión, pues bueno, no se puede aplicar ni el acuerdo reparatorio ni una suspensión condicional del proceso porque sobrepasa la media aritmética, es decir, la suma de la mínima y la máxima entre dos. En ese sentido en particular, no se pudiera llevar a cabo un acuerdo reparatorio ni mucho menos una suspensión condicional del proceso. ¿Qué nos quedaría en términos simples? Pues bueno, pudiera ser, y digo, hablo de casos hipotéticos porque no estamos tomando en consideración si efectivamente o no se lleva a cabo la acreditación de lo que es la teoría del delito. No estamos tomando en consideración respectivamente la teoría del caso de cada una de las partes. Por eso es hipotéticamente. El 33% sí se va a poder. ¿Y cuáles son los que se iban a poder? ¿Cuáles son los que mencionamos? Pues bueno, si nos regresamos nuevamente, vamos a encontrar que únicamente van a ser las fracciones primeras cuando sí se pueda llevar a cabo una suspensión condicional del proceso. En dado caso que alguno de sus clientes pudiera tener una bayoneta, pudiera tener un sable, pudiera tener una lanza de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pudiera aplicarse y llevarse a cabo directamente la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, si lo analizamos en la siguiente fracción, pues aquí cambia la situación, porque de 3 y 10 son 13 y la mitad son 6 años, 6 meses. Entonces, aquí, pues obviamente no aplicaría resolver la situación que tenemos en el presente asunto bajo la figura de la suspensión condicional del proceso. Tendríamos que llegarnos directamente a un procedimiento abreviado o en su caso en particular, irnos directamente hasta la etapa de juicio oral para resolver de forma satisfactoria, dependiendo de nuestros intereses, este resultado como tal. Ahora bien, ¿en qué momento se va a llevar a cabo pues la resolución de este asunto? Obviamente se debe desahogar la primera etapa, la audiencia inicial del proceso, para poder escuchar la imputación que vaya a realizar el agente del Ministerio Público Federal y obviamente va a solicitar, después de manifestar los argumentos de imputación, va a solicitar la vinculación a proceso. Posterior a la vinculación a proceso, una vez que ya se encuentre vinculado nuestro cliente, pues lo siguiente a realizar en las fracciones primeras que acabamos de mencionar, pues directamente va a ser la solicitud de una suspensión condicional del proceso, es decir, un plan de reparación del daño detallado que lleve a cabo la restauración de los derechos. ¿A quién estamos afectando en este caso en particular? Pues precisamente la seguridad de la sociedad. Por ende, este plan de reparación del daño tiene que ser enfocado
directamente a lo que es restaurar pues el tejido social. Más adelante vamos a poner un ejemplo de cuál sería un plan de reparación del daño idóneo para presentar dentro de un proceso de esta índole. En dado caso que nosotros no pudiéramos allegarnos a una suspensión condicional del proceso, pues bueno, como ya se los mencioné, tendríamos que estar en la necesidad de acudir al procedimiento abreviado y buscar un beneficio, pues, que pueda ayudar a los intereses de la parte que estamos representando. O en su caso, ir directamente a lo que es el, el juicio oral y aportar datos y medios de prueba que resulten idóneos, pertinentes, suficientes y razonables. Por ende, es que es importante tener conocimiento de el buen manejo de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ahora bien, como ya se los mencioné, del 100% de los tipos penales, pues el 67% única y exclusivamente puede desahogarse lo que es el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, en virtud de la penalidad de cada uno de ellos, ya que rebasan directamente lo que es 5 años, que es lo que marca el propio Código Nacional de Procedimientos Penales para llevar a cabo pues directamente este proceso. Únicamente 33% de la normatividad se puede aplicar una suspensión condicional del proceso y como ya se los mencioné, únicamente en las fracciones simples. ¿Por qué está tan penado? Pues bueno, es importante tomar en consideración que si bien es cierto, las armas se realizaron para la protección, también es inequívoco señalar que representa un peligro para la sociedad si no se tiene cierta capacitación y adiestramiento para el buen funcionamiento de un arma. Asimismo, dependiendo de las características de la sociedad, pudiera llevarse para un uso pues lícito y una delgada línea en llevar a cabo una acción pues reprochable por la ley penal. De igual forma, es importante resaltar que en ocasiones las personas de diversos lugares, ya sea rancherías, ya sea dependiendo de sus diversos trabajos, es que requieren o tienen la necesidad directa de allegarse a un arma. Un arma que obviamente el único fin que pueden pretender es salvaguardar sus derechos y en este caso sus bienes materiales o su integridad física. Sin embargo, es importante también mencionar que para poder obtener dicha arma se debe de justificar. Si bien es cierto, como lo mencioné al principio de esta charla, es un derecho constitucional que todos tenemos y que yace en el artículo 10. Es importante también señalar que para hacernos acreedores a ese derecho hay que justificarlo. Y hay que recordar que mientras más regulado esté algún derecho, su protección, pues obviamente va a ser mucho más amplio. Es decir, si yo quiero allegarme a un arma para la protección de mi domicilio, pues obviamente tengo que justificar que mi domicilio se encuentra en un lugar directamente que pues existe un índice de criminalidad elevado, que existe una necesidad, un riesgo real, actual e inminente, y pues obviamente todas son situaciones que se van a considerar para otorgar o no un arma de fuego. Hay que recordar también que es un delito federal, que la carpeta de investigación se va a iniciar directamente en lo que es
la Fiscalía General de la República, y posteriormente se van a llevar a cabo la judicialización de la misma ante un juez de control federal en un centro penal federal, pues del lugar donde se haya llevado a cabo la comisión del hecho que la ley señala como delito. Y posteriormente existir una sentencia en dado caso de que se acudan directamente a lo que es el procedimiento abreviado, o en su caso directo si es que manifestaron ustedes dentro del proceso que van a acudir a juicio oral. De cierta forma, no hay mayor trascendencia hasta este punto, esto en virtud y esto relacionado directamente a que es un proceso que de cierta forma pudiera llegar a ser rápido. Ahora bien, ¿cuáles serían las diligencias que la gente del Ministerio Público pudiera ordenar para poder acreditar precisamente el tipo penal en cuestión? Bueno, de entrada, un oficio a la Policía Ministerial Federal para llevar a cabo una investigación y aportar diversas líneas de investigación que permitan arrojar diversos datos o medios de prueba para poder agregarlos a la carpeta de investigación. Posterior a ello, ¿qué es lo que se solicita? Pues una pericial aplicada al arma para determinar pues qué clase de arma es y en qué tipo penal encuadrarla. Y esto es lo que resulta en ocasiones complejo, puesto que en algunas ocasiones los peritos pues no están especializados directamente en este tema de armas, por lo que resulta indispensable recurrir a expertos en ellas. Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional existe el Servicio de Materiales de Guerra, que directamente se encarga de conocer la funcionalidad de cada una de las armas, y pues obviamente ellos son expertos en esa materia, por lo que en ocasiones FGR solicita ayuda a la Secretaría para poder determinar el tipo de arma en la cual pues, se tiene dentro de la carpeta de investigación, y posterior a ello, una vez que el dictamen salga, entonces se podrá ver dentro de las manifestaciones vertidas por el perito, pues qué clase de arma era, si era uso exclusivo del ejército o no lo era. O también puede ser que sea una réplica. Eso también va a ser importante determinar dentro de las conclusiones de tal peritaje. Asimismo, es importante también mencionar que cada una de las armas, y obviamente estamos hablando de armas legales, cuentan con un número de serie. Si nos vamos a una revisión estricta, cada persona que tiene un arma tiene directamente lo que es un número de registro que tiene que coincidir con su documentación, que tiene la obligación de mostrar a la autoridad competente, pues para acreditar que la documentación pertenece al arma en particular. En ese sentido, hay una base de datos por ende. Esta base de datos, a su vez, cuando se utiliza un arma, es importante señalar que se tiene que verificar esto a efecto de hacer coincidir que el registro del arma concuerda con la persona que lo tenía en su posesión o su portación. Ahora bien, de igual forma, es importante también manifestar que cada una de las armas, aparte de tener un registro, tiene una finalidad, ¿sí? Por eso existe dentro de la propia ley el tema de la renovación de las mismas. Es por ende que resulta indispensable tener la documentación soporte de cada una de las armas siempre actualizado. Y ya sea que exista algún cambio dentro de la documentación principal, ya sea cambio de nombre, ya sea cambio de domicilio, ya sea cambio de trabajo, ya sea cambio de situación jurídica, es importante directamente hacerla de conocimiento a la Secretaría, que en este caso es la Secretaría de Defensa Nacional, pues para poder realizar las actualizaciones correspondientes. Cuando se trata de armas hechizas, estamos hablando directamente que no cuentan con un número de registro,
Sin embargo, su utilización, pues, en ocasiones resulta compleja, esto en virtud de que al no tener un número de serie, un número de registro, documentación, soporte con la cual se pueda acreditar, pues directamente sea un poco más complejo para el experto determinar qué tipo de arma es, puesto que dependiendo de las características, es como van a determinar si es uso exclusivo del Ejército de Fuerza Aérea Mexicano o no lo es. Y bueno, es importante señalar hasta este punto que el derecho a portar un arma o el derecho a poseer un arma es bastante importante como delicado, puesto que el ejercicio de nuestro derecho, ya sea si lo ocupamos o no, puede repercutir pues directamente en terceras personas. Y esto puede desembocar directamente otros tipos penales en la comisión, pues dentro de lo que es la sociedad mexicana. Ahora bien, también resulta importante señalar que hay ciertas acciones que no necesariamente constituyen un delito, sino que ameritan directamente una infracción. En dado caso que el personal que cuente con el arma, ya sea en portación, ya sea en posesión, no traiga directamente su documentación soporte, también se puede hacer acreedores a multas. Si la persona debería eh, tener el arma en el domicilio, pero lo tiene en otro domicilio diverso al que ya había proporcionado, se puede hacer directamente acreedor a una multa. Y pues corroborar o verificar si todavía puede tener el derecho o no de tener este tipo de armas. Ahora bien, hasta este punto es importante tomar en consideración la siguiente situación jurídica que les voy a exponer. En una ocasión, un servidor público se encontraba dentro de alguna corporación policíaca y directamente ya iba a tomar sus vacaciones. Sin embargo, dentro de su mochila, empezó a guardar sus pertenencias. Una vez que guardó sus pertenencias, se dirigió pues directamente a lo que es el aeropuerto. Sin embargo, la falta de previsión, la falta de expertise hasta este punto, esta persona pasa por la bandeja de rayos X, pues directamente su mochila, y no se percató y olvidó completamente que en el interior se encontraban 3 cartuchos, es decir, 3 balas. Sin embargo, la denominación correcta son cartuchos. En ese momento, pues obviamente aparece dentro del sistema, es detenido en ese momento, y bueno, tenemos aquí ya una situación jurídica, tenemos aquí ya una situación penal. Sin embargo, esta persona todavía no sabía en qué situación se encontraba. Para él fue un mero error, para él fue una mera equivocación. Sin embargo, lo que resultó después fue que personal de la fiscalía, en este caso los policías que asisten a la Fiscalía General de la República, dentro de lo que es eh, el aeropuerto, pues le leyeron sus derechos y se lo llevaron directamente por posesión de cartuchos. En ese entonces, y esto es importante tomarlo en consideración, en ese entonces él continuaba laborando para la institución policíaca. Al momento de llegar a la agencia del Ministerio Público, pues lo que hizo a continuación fue meramente pues tratar de justificar qué es lo que había sucedido. Él refirió meramente que fue una equivocación, que él
son de él los cartuchos, que directamente él llevaba a cabo, pues, la utilización de su arma de fuego. Sin embargo, si nos vamos a lo que refiere la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como lo acabamos de ver, pues la posesión de cartuchos también se constituye como un delito. ¿Cuántos son los máximos cartuchos que se pueden poner o se pueden poseer de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana? La cantidad es 0. Entonces, si la cantidad es 0 y él tiene 3, pues se configura directamente el tipo penal. Así sea 1, así sean 3, así sean 5, así sean 10. ¿Sí? La cantidad es 0. Y todo lo superior a 0, pues directamente ya se va acreditando este tipo penal. ¿Qué es lo que sucedió? Pues obviamente integraron la carpeta de investigación y llevaron a cabo las diligencias que les acabo de mencionar, y posterior a ello, pues obviamente ejercieron la acción penal judicializando la carpeta de investigación. Dentro de la audiencia, al momento de hacer uso de la voz, obviamente su defensa le aconsejó no manifestar nada, pero él quiso expresarse. ¿Por qué lo quiso hacer? Bueno, pues pudieron ser varios factores, pudieron ser nervios, pudo ser la creencia de que si él trataba de explicar qué es lo que había sucedido, no iba a haber un resultado de forma oficial. Sin embargo, pues en nada ayudó, puesto que lo único que refirió fue que fue a través de una equivocación. Equivocación que posterior lo llevó a una vinculación a proceso, y justificación que posterior lo llevó a un centro penitenciario federal. Y esto precisamente por un tema de armas, por un tema de cartuchos. Ahora bien, ¿cómo se resolvió esa circunstancia? Bueno, si nos vamos nuevamente a la posesión de los cartuchos 83.4, fracción segunda, tenemos que con prisión de 4 a 7 años, cuando se tengan cartuchos cantidades mayores a los que marca el artículo 11. Dijimos que los cartuchos máximos que puede tener una persona de uso exclusivo de los Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, pues 0. Entonces, pues precisamente se le estaba imputando lo que son cerca de 7 años de prisión. Pero aquí viene una particularidad. 7, si hacemos la suma de 7 y 4, precisamente nos arroja que son 11 años. Ya automáticamente nos elimina la posibilidad de irnos a la suspensión condicional del proceso, y esto en virtud de hacer la media aritmética, dando como resultado 5 años, 5 meses, perdón, 6 meses, y en este caso en particular ya nos excedimos por 6 meses. Se buscó directamente no acudir al procedimiento abreviado. Se buscó en ese entonces no llevar a cabo lo que es, pues, la idea de sobrepasar el asunto a través de aportar datos y medios de prueba en una investigación complementaria. Sin embargo, los hechos son tan simples que las mejores posibilidades que tenía directamente era, pues, llevar a cabo el procedimiento abreviado. Dentro del procedimiento abreviado, que al final esta persona optó, la defensa no tomó en consideración ciertos aspectos que la propia ley señala. Es más, si ustedes se van directamente al artículo 84 ter
hace alusión que las penas contenidas en los artículos 82, 83, 83 bis, 83 ter, 83 quad, que es el que estamos platicando del asunto, 84 y 84 bis, dice que se aumentarán hasta una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, ya sea en situación de retiro, de reserva o en activo. Es decir, a pesar que existía el beneficio del procedimiento abreviado, la pena que estaba buscando la Fiscalía eran prácticamente por 8 años de prisión. Entonces, ya la propia ley señala que si uno está directamente relacionado con temas de armas, pues obviamente se aplica una penalidad diversa. Y obviamente esto en contra de la persona que se ostenta como servidor público o que se ostentó como miembro de alguna corporación policial. Es por eso que es importante llevar el mensaje a través de esta pequeña charla respecto a que el derecho de las armas no es un tema complicado. Sin embargo, se tienen que tomar ciertas consideraciones, puesto que se encuentra bastante, por llamarlo así, bastante riguroso el tema de las penalidades. Y obviamente, si ustedes no toman en consideración estos aspectos que les acabo de mencionar cuando estén llevando sus procesos, pues obviamente, muy probablemente van a tener un resultado no esperado, ya que las penalidades, por la naturaleza de los tipos penales, aumentan y hace que no sea factible una suspensión condicional del proceso. Este caso en particular terminó en que la persona sigue estando directamente en prisión por el tema de la posesión de 3 cartuchos. Algo que si hubiese tenido las precauciones correspondientes, pues obviamente la situación jurídica de esta persona tendría una gran diferencia. Tan es así que yo se los manifesté dentro de la primera diapositiva que les estoy mostrando. Es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de tranquilidad y oportunidades. Oportunidades porque ya hay una sentencia condenatoria, a pesar de que se llegó al procedimiento abreviado, ya que pudo estar eh, llevándose una audiencia y donde le hubieran imputado cerca de 16 a 15 años de prisión, si no mal recuerdo. En ese sentido en particular, sí es importante considerar estos aspectos. Entiendo y en muchas ocasiones se hace alusión a la ley de armas de fuego y explosivos, sin embargo, en muchas ocasiones no existe la capacitación y no existe obviamente la información adecuada para llevarlo a la ciudadanía o ustedes como abogados lo puedan replicar, puesto que no es que exista desinformación. Sin embargo, también el acercamiento a este tipo de delitos, pues obviamente son de cierta forma de alto impacto. Se entiende en la sociedad que cuando se habla de temas de armamento, pues obviamente la situación en muchas ocasiones, pues se complica por el entorno social en el que vivimos. Sin embargo, ¿por qué es importante tener este tipo de charlas? Bueno, es importante mencionar que en ocasiones, y ya ha sucedido en todo el país, que los ciudadanos encuentran armas fuera de su domicilio o cuando van caminando por algún lugar, se pueden encontrar un arma. Y digo, tienen un valor cuantioso, obviamente. Sin embargo, en dado caso que lleguen a ser inspeccionados, que llegue a haber algún tipo de conocimiento de alguna autoridad que pueda llevar a cabo
una denuncia anónima, pues obviamente puede repercutir de cierta forma en la afectación de la tranquilidad de estas mismas. Y obviamente todo esto es por mero desconocimiento. Por ende, en este momento vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? No, ninguna. Compañeros, ¿Alguien? ¿alguna pregunta? ¿Cómo se tramita el permiso? Adelante, maestra. Buenas tardes. Buenas La tardes. pregunta sería referente a cuando fallece la persona que es portadora del arma con todos los permisos que requiere, pero pues se quedan esas armas en casa, digamos. ¿Qué se hace la Ok. familia? ¿Qué debe de hacer? ¿Regresarlas, reportarlas? ¿Qué se hace en estos casos? Ok, es importante tener en cuenta que quien tenía el permiso es la persona ahora afinada. Los permisos no se heredan, los permisos obviamente son de forma particular para cada uno de los solicitantes. En este caso, si la persona fallece, pues obviamente es importante informarlo a la Secretaría para llevar a cabo la actualización. Uno, de que la persona pues ya no existe. Entonces, obviamente se debe de dar de baja esa licencia. Y dos, obviamente entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues precisamente dicha arma. En ocasiones, creo que todo el año, si no mal recuerdo, todo el año están recibiendo en lugares de acopio dichas armas a efecto de ser intercambiadas por algún dinero u objeto. Sin embargo, lo importante es no mantenerla. ¿Por qué? Porque a las personas en muchas ocasiones se les hace fácil conservarla. En muchas ocasiones eh, consideran que no hay ningún problema. Sin embargo, siempre es importante mantener la documentación en regla, puesto que se están haciendo eh, directamente a lo que marca la Ley Federal de Armas y Fuegos Explosivos, como ya lo manifestamos, que es la posesión de un arma de fuego explosiva del ejército sin tener algún permiso como tal. Y obviamente entonces ya estamos hablando que dependiendo del calibre, pues va a ser la penalidad. ¿Qué sucede? Y es buena pregunta, porque al final de cuentas, en muchas ocasiones se pueden tener armas, ya sea que se van transmitiendo por herencia, que se van transmitiendo de padres a hijos, y bueno, este derecho pues se tiene que poner en conocimiento directamente en la Secretaría para poder regularizarlo. Existen permisos para poder conservarlos si tienen algún valor histórico. Existen permisos también, pero siempre y cuando se informe a la Secretaría. Por eso lo importante, y atendiendo a su pregunta, es informar de forma inmediata a la Secretaría que la persona que tenía dicho permiso, pues ya no se encuentra, presentar el acta de defunción, presentar la documentación original y ponerlo de conocimiento a la Secretaría como tal. Muchas gracias. De nada, licenciada Natalia. Compañeros, ¿alguien más? ¿No? Maestro, pues entonces le agradezco nuevamente su tiempo. Ahí vamos a estarlo consultando para algunos temas como cómo participar en un club de caza y tiro, si está regulado, si cómo se tramita un permiso para la creación de un club de estos. Además, dónde comprar armas, dónde comprar municiones, dónde se puede practicar el tiro, cuándo uno puede tener una posesión de armas de fuego y la autoridad lo considere pertinente otorgarlo, cuánto tiempo se demoran
para otorgar dichos permisos. Así que por ahí lo vamos a estar molestando, maestro Conrado. Claro que sí, maestro Pitalúa, cuando gusten, estamos a sus órdenes y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.